Este será la segunda lección de una serie de 6 lecciones que he preparado, la cual he llamado la Iglesia de Cristo, la historia de la Iglesia de Cristo. Y la semana pasada vimos que la Iglesia es o fue divinamente planeada. La Iglesia fue divinamente planeada. La Iglesia no nace de la mentalidad del hombre. La Iglesia no fue una composición o una imaginación del hombre. Estuvo en el esquema de redención de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y la organizó de la manera que Él quiso. Su organización para muchos es muy sencilla, pero así lo quiso Dios. Dios puso autonomía en cada iglesia. ¿Sabe lo que significa autonomía? Independencia. Por ejemplo, en este mismo local, por las mañanas se reúne otro grupo de hermanos Iglesia de Cristo de habla inglés. Aunque compartimos el mismo edificio, somos dos grupos diferentes, es decir, dos grupos con diferente autonomía. Somos hermanos en Cristo, pero ellos tienen su propia autonomía. De hecho, ellos han alcanzado el nivel de ancianos también. Tienen ancianos, diáconos. Aquí tenemos uno de ellos, el hermano John, funge como diácono con la iglesia americana. También tienen evangelistas. Esa es la organización que Dios puso. Puso apóstoles y profetas, dos instituciones que ya no están más, ya no hay más apóstoles. Recuerde que los apóstoles tenían un requisito que hoy nadie pudiéramos cumplir. Para poder ser apóstol tenía que ser testigo de los hechos que Cristo hizo. ¿Y quién vamos a ser testigos si estamos a 2023 años después de que Cristo vivió? Así que es imposible que existan apóstoles hoy en día. Los otros fueron profetas. Los profetas fueron, hermanos, por un tiempo donde Dios permitió, mientras la Biblia, el Nuevo Testamento, se escribía, y estos tenían, aparte de muchos dones, tenían el don de profetizar, valga la redundancia de la palabra. Y ellos, hermanos, predicaban la palabra de Dios. Cuando vino lo perfecto, de acuerdo a 1 Corintios 13, 8 al 11, entonces lo que era en parte habría de desaparecer. Y la profecía como tal terminó, porque hoy tenemos ya la palabra de Dios completamente revelada. Ya nadie necesita venir a decirnos algo más, porque lo que Dios quiso decirnos está aquí. De hecho, Pablo dice a los Gálatas: me sorprende, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia a recibir un evangelio diferente. Ya en el primer siglo había gente que estaba trayendo otro evangelio. Dice Pablo: ¿qué pasó? Eso no fue lo revelado por Dios. Hoy en día hay un grupo a nivel universal, mundial, establecido en Utah, que manda de 2 en 2 jovencitos con camisa blanca y un corchete aquí que dice Elder. Ellos traen un Nuevo Testamento. Ellos le dan a usted otra Biblia. Dice: este es un Nuevo Testamento. Es el testamento revelado de Dios a José Smith. Dijo el apóstol Pablo: si un ángel del cielo, uno de nosotros, revelara un evangelio diferente, sea anatema. Pero ahí andan por todo el mundo regalando esos libritos, diciendo que es otro testamento de Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, regresando a nuestro punto central, que es la iglesia, queridos hermanos, esta es la segunda parte. Y en esta segunda lección, la lección es muy simple. Voy a hablar de lo que es la iglesia universal y lo que es la iglesia local. Para que ustedes y yo, si no sabíamos, aprendamos, y si ya lo sabemos, porque yo aprendí esto desde que era la edad de Roberto. Vuelvo a repetir, yo fui bendecido en tener un hermano predicador que no era muy dinámico, no era de esos famosos, pero era un hermano que martillaba una y otra cosa, que se nos quedara el fundamento de la iglesia. Y estos sermones yo los oía, yo ya estaba cansado de oír, yo ya no quiero oír esto. Y hoy en día me gozo que cuando fui pequeño y estaba creciendo, se me inculcó tanto el fundamento que hoy en día no tengo problemas. Si quieren ayudar a Emi a abrir la puerta, a darse.
Entonces, hoy en día para mí, hermanos, es algo verdaderamente fácil de explicar, pero sé que para muchos a veces batallan para entender. Así que ponga atención, no es muy difícil entender ese tema. ¿Cómo funciona? Lo que voy a estar tratando es qué funciones tiene la iglesia a nivel universal, qué función tiene la iglesia a nivel local. Si no se entiende esta diferencia, vamos a caer en muchos problemas de doctrina. Nos vamos a confundir. Por eso es muy importante entender cuando la Biblia habla como a la iglesia como la iglesia universal. Yo ahorita le voy a enseñar pasajes que hablan así, y cuando la iglesia habla a nivel local. ¿Sí? Ambas tienen diferentes funciones. La iglesia fue definitivamente planeada, como dijimos la semana pasada. Se ha dado una obra divina para llevar a cabo. La obra de la iglesia es la edificación de los santos. Recuerda Efesios 4:11. Abra su Biblia, porque si acaso no lo vio la semana pasada, solamente se lo voy a refrescar rápidamente. Efesios capítulo 4. Y cada semana voy a repetir algo nuevo de la lección pasada. Es una serie de 6 lecciones. Y así que yo quiero estar seguro que el día que yo parta de aquí, que nos movamos, Becky y yo, que Basilio sea llamado por Dios, al menos dejé establecido en la mente de ustedes cómo funciona la iglesia, lo que la iglesia es, ¿verdad? Y esto es algo muy importante, hermanos, para todos nosotros como varones, entender esta funcionalidad. Dice Efesios 4, versículos 11 al 16, dice la escritura así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, dice, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Permítame que sea repetitivo, y lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir. Encuentra el término aquí: pontífice, cardenal, supervisores, copastores. No hay nada de esto. Todos esos términos son invención humana. Por eso digo, la organización de Dios para la iglesia es muy simple, no es nada complicado. Ya cuando usted comienza a tener otros términos, le está agregando a algo que Dios no ha puesto. ¿Sí? No tenemos nosotros ni monjes, ni tampoco tenemos, ¿verdad?, monjas, no tenemos sacerdotes. En el Antiguo Testamento sí hubo sacerdotes, porque el estilo de adoración fue diferente. Había un templo, había que ofrecer sacrificios, había rituales. Hoy en día la iglesia es todo a nivel espiritual. Entonces, mientras la gente no entienda esto, sigue haciendo una mezcla de Antiguo y Nuevo Testamento, diciendo es que todo es palabra de Dios. Sí, pero una parte fue para el Antiguo Testamento, para cuando el pueblo se desarrollaba y vivía de una manera distinta, y Dios pidió una adoración distinta. Hoy no tenemos un templo como el que hizo Salomón. Hoy el templo somos nosotros, dice la Escritura, donde Dios mora, el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. ¿Entiende esa diferencia? Hoy no necesito matar un corderito para que Dios me perdone. Hoy puedo por mis labios pedirle a Dios perdón, y no necesito la intervención de un sacerdote como lo requería anteriormente en el Antiguo Testamento. Hoy yo me puedo acercar a través de una oración solo ante Dios. Tengo un intercesor que todo el tiempo está abierto. ¿Quién es? Jesús. Él es nuestro abogado para con el Señor. No necesito que el hermano Marrero o que el hermano Jairo intervenga por mí. Ahora, si yo estoy enfermo y quiero decirle, hermano Jairo, quiere orar por mí, eso no significa que él está interviniendo. Es un favor que le pido, que ore por mí. Pero no estoy pidiendo que a través de él Dios me perdone. ¿Sí? Eso es una manera distinta, pero mucha gente no entiende esto. Entonces aquí en el versículo 11 y 12, lo único que quise ver es que usted vea los términos que la Biblia usa. Y hasta el día de hoy seguimos usando los mismos términos. Ahora, ¿para qué constituyó a estas personas? Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos mencionados en el 11, pastores, maestros y evangelistas, son para edificar a los santos. Esa es la única función. No es para dominar,
no es para tener autoridad sobre otras personas, es para la edificación de los santos. Por ejemplo, su servidor, yo soy un evangelista. ¿Y qué es lo que trato de hacer? Pues tratar de edificarles cada domingo con la palabra de Dios. ¿Estoy poniendo mi autoridad sobre ustedes? No, estoy solamente compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Entonces, para ello es, ok, entonces seguimos en la introducción. La organización que el Señor le dio a su iglesia, cómo la organizó Él, revela la sabiduría de Dios. Dios fue muy sabio. ¿Por qué Dios quiso poner, hermanos, que la iglesia fuese autónoma? Bueno, vamos a decir, por ejemplo, la hermana Nilsa, que viene de los hermanos, ya con hermano Humberto, viene de Dover. Vamos a decir, somos una iglesia hermana porque tenemos comunión con ellos, compartimos la misma fe. ¿Qué tal si la iglesia en Dover se desvía y comienza a predicar, a dejar que las mujeres prediquen en el púlpito y que comiencen a pedir diezmos, y etcétera, etcétera? ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues como tenemos la misma comunión, pues vamos a hacer lo mismo que ellos. Dios dice, no, cada iglesia es autónoma. Ustedes pueden desligarse de esa comunión con ellos, pueden separarse. Dice la Escritura, si alguien no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le recibe en casa y le dice bienvenido, participa con él en sus malas obras. Entonces nosotros como iglesia tenemos el poder de decir, bueno, teníamos comunión con los hermanos en Dover, pero mira, ellos se están desviando. Ellos han ahora puesto a mujeres a predicar en el púlpito, ahora han reclamado el diezmo y están haciendo esto y aquello. Bueno, no lo debo cortar, podemos hablar, hermanos, ¿qué les pasa? Es tratar de estudiar, pero si después de estudiar no quieren y dicen, nosotros vamos a dejar que la mujer predique, porque hoy en día la mujer está alcanzando lugares en todo el mundo, hay presidentas y van a la... Sí, pero eso es en el mundo, o sea, la iglesia, esto es algo diferente. Este es el reino de Dios. Deje que la mujer, si quiere seguir progresando, pues qué bueno, ¿no? Que la mujer progrese. Yo en eso no me meto. Estamos hablando de las cosas espirituales, lo concerniente al reino, donde Dios dice que la mujer no puede predicar, que es vergonzoso que una mujer hable en la congregación, dice la palabra del Señor. ¿Sí? Dios dice, no le permito a la mujer hablar ni enseñar, sino estar en silencio. Y hay muchas pastoras hoy en día que rompen púlpitos, se la pasan hable y hable y la gente amén y están encantadas ahí. Y no estamos diciendo que esas personas no sepan, ni estamos acusándolos de ignorantes. Es gente que a lo mejor tiene una buena manera de hablar, que conoce la Biblia, pero no es tu lugar. Es como en el hogar, siempre hago la misma comparación. En el hogar, nos guste o no, ¿quién dice Dios que es la cabeza? El hombre es cabeza del hogar. A lo mejor al mundo no le gusta eso, pero eso no cambia la verdad de Dios. En la iglesia, si Dios dice a la mujer, usted guarde silencio, no le es permitido. Aparte, Dios nos da dos razones por qué la mujer no puede predicar, ¿verdad? Una, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y número dos, dice Dios, la mujer fue la primera que incurrió en transgresión. Para Dios es suficiente, y le dijo usted, sentadita. Ahora la mujer puede enseñar. Mi esposa da clase a los niños. Cuando nos dividimos en clase, ella se lleva a los niños a platicar allá. Ustedes, hermanas, pueden tener clases de mujeres y está bien, no están violando ningún mandamiento. Pero cuando el hombre está presente, entonces la mujer guarda silencio, no puede estar hablando, no puede estar enseñando a la iglesia. Y aquí están los versículos. Pero ¿qué hace el hombre? Hoy en día la gente solamente lee los versículos que quieren leer, pero no leen lo que la palabra de Dios dice. Así que la organización que el Señor le dio a su iglesia revela la sabiduría de Dios y la suficiencia para hacer todo el trabajo organizado que Él quiere que hagamos. Aunque pareciera que los evangelistas, los ancianos o pastores, ¿verdad? Y los diáconos y maestros dijeran, son muy poco para hacer la obra en todo el mundo. Eso es suficiente. Hermanos, ¿cuántas personas escogió Dios y los mandó evangelizar a todo el mundo? 12. Y les dijo en la gran comisión, id por todo ¿qué? Por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hubiera alguien que hubiera dicho,
este hombre se cree el Mesías. Y mira, nomás envía 12, se hubieran reído del plan de Dios. Pero funcionó. Dice Lucas en Hechos capítulo 17, cuando escribe de Pablo: estos que han llenado a todo el mundo con su doctrina. De Jerusalén salió la palabra con 12 hombres, investidos de poder del Espíritu Santo, a predicar el Evangelio a todo el mundo. Lo que Dios diseña funciona. Y si Dios diseñó a la iglesia, pastores, evangelistas, maestros y diáconos, es lo que va a funcionar. No necesito cardenales, copastores, pastoras, ministros de esto y ministros de aquello. Títulos que el hombre da, pero que Dios no ha puesto. Por eso la iglesia de Cristo hoy en día no es bien vista. Les parecemos muy simple. El día de ayer mi esposa y yo andábamos por ahí por las calles, ¿verdad? Paseando, y hay un templo de una denominación cerca de la casa, y veíamos que ya tienen muchas mesas y muchas sillas, ¿verdad? Iba a haber una actividad. Eso sí, estas denominaciones tienen muchas actividades, ¿verdad? Tienen muchas cosas recreativas para atraer a la gente. Tienen comidas, tienen canchas, tienen aquello, y ¿verdad? Pues todo eso no es parte de la iglesia. Pero vamos a ver, permítame seguir avanzando, hermanos, en lo que dice la Escritura. El uso del término iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el uso que la Biblia le da al término iglesia? Bueno, Mateo capítulo 16 y versículo 18 nos dice, en un versículo también muy conocido por todos nosotros, palabras de Jesucristo. Aquí hay una gran enseñanza para cada uno de nosotros, donde Jesucristo dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí tenemos nosotros el término iglesia. Hermanos, viene de un vocablo griego llamado eclesia. Y eclesia significa los llamados fuera. Por ejemplo, no solamente lo utilizaban con sentido religioso los griegos. Por ejemplo, a un grupo de pioneros, de trabajadores de hierro, ¿verdad? Que los formaban, hacían su grupo y después eran convocados a una junta. Eso era una eclesia, un grupo que tenía en común un mismo trabajo. Podía haber otros que eran un grupo de personas artesanos. A ese grupo esa era otra eclesia, otro grupo con algo en común. Ese mismo grupo se le dio a la iglesia. ¿Qué tenían en común? La doctrina. Eran seguidores de la misma persona. ¿De quién? De Cristo. No seguían a los rabís judíos, no seguían a los fariseos, no seguían a los saduceos, seguían a Cristo. Esa fue la eclesia, la iglesia de Cristo, seguidores de Cristo. En ese sentido universal, dice Cristo: edificaré mi iglesia. Ahí no se habla de una iglesia a nivel local, es un sentido universal, ¿sí? Los demás versículos son paralelos a esto. 1 Corintios 5, 25, Efesios 5, 25. Todo lo que vamos a hacer es encontrar el mismo término iglesia, y después veremos en sentido local. Efesios 5, 25 al 27, el apóstol Pablo, haciendo una ilustración de lo que es el matrimonio con Cristo y nosotros como iglesia, dice, Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Sigue diciendo, verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La iglesia es purificada por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa iglesia que Cristo edificó es purificada por medio de la palabra. Por eso es muy importante, queridos hermanos y amigos, que cuando nosotros estemos administrando cosas espirituales para la iglesia, usemos la palabra correctamente. ¿Sí?
Si no, vamos nosotros a tergiversar la palabra. Y la palabra tiene que ser usada como debe de ser. Pablo está haciendo uso de una, ¿cómo se dice? De una ilustración. Y está comparando al casamiento entre un hombre y una mujer, Cristo siendo el hombre y la iglesia la mujer. Dice que el Señor purificó a su iglesia, la preparó, la santificó para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Él no quiere ninguna intervención humana para la iglesia. Si Basilio le va a agregar a la iglesia y voy a decir, bueno, vamos a meterle esto para que la iglesia sea más atractiva, ya voy a empezar a alterar los planes de Dios. Deja la iglesia como Dios la quiso. Es su esposa, no es mía. ¿Entiende eso? Es como yo tengo mi esposa. Usted le puede dar una sugerencia, pero no le puede decir, hermano, usted tiene que vestirse de otra manera. Un momento, es mi esposa. A mí me gusta que mi esposa se vista así. Deja así. No está haciendo nada anormal. No está pecando en la manera que viste. No me le puedes exigir que cambie. ¿Me entiende? Es mi esposa. ¿Sí? Así Cristo, la iglesia es su esposa. Y nadie tiene que meterle mano a la iglesia. Así de sencillo debería de verse. Y después en 1 Corintios 15 y versículo 9 encontramos otra vez el término iglesia en sentido universal y dice la siguiente manera. 1 Corintios 15, versículo 9. Pablo, hablando de su trabajo anterior, no muy orgulloso de lo que él hacía, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. A la iglesia, él persiguió a la iglesia en general. Así que tenemos tres versículos que utilizan el término iglesia en sentido universal. Mire ahora la comparación. Vamos a ver usando y aplicando la iglesia en sentido local. Y me entenderá mejor a lo que me refiero. Aquí mismo en 1 Corintios, pero el capítulo 1 y el versículo 2. Dice Pablo así. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2. Dice la escritura. Voy a leer desde el versículo 1 para que entendamos el 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿A quién le escribe Pablo esta carta? A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Ve la diferencia ahora? Aquí está otra vez el uso de la palabra iglesia, pero en sentido local. Pablo escribe esta carta a la iglesia de Dios que está en Corinto. No a los hermanos de Galacia, no a los de Efesios, no a los de Tesalónica, no a los de Filipos, sino a los de Corinto. Los asuntos que va a tratar aquí eran asuntos que tenían que ver exclusivamente con la iglesia en Corinto. No que no sirvan a los demás, puede que sirvan a alguien más. Pero estaba tratando exclusivamente con asuntos y problemas de la iglesia en Corinto. Y vaya que esta iglesia tenía problemas, ¿verdad? Otro versículo, casi todos van a ser lo mismo. Gálatas capítulo 1, versículo 2. Casi todos son los saludos que da a las iglesias cuando él les escribía una carta. Inmediatamente hacía saber a quién le estaba escribiendo. Y Gálatas 1:2 dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Aquí él abre un poco el compás. No solamente había una iglesia de Cristo en la comunidad de Galacia, probablemente era una comunidad mucho más grande, y ahora la región de Galacia tiene varias congregaciones. Es como si dijéramos a las iglesias de Orlando o a las iglesias de la Florida. Es lo mismo que hizo Pablo aquí, a las iglesias de Cristo que están en Galacia. Les escribió esta carta. Otro versículo más, Romanos 16:16, un versículo más conocido, ¿verdad?
donde Pablo dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿A quién se les mandó ese saludo? A la iglesia que estaba en Roma. ¿Quién lo mandó? Las demás iglesias, como la hermana Nilsa, ahorita que llegó, dijo: hermanos, reciban saludos de los hermanos de Dover. Los hermanos de Dover nos envían saludos, ¿sí?, a la iglesia aquí en Fortune Road. Es lo mismo que está pasando aquí en Romanos 16. Las iglesias de Cristo os saludan, le dice Pablo a los romanos. Y finalmente, Colosenses 4, 15 y 16. Colosenses capítulo 4, versículos 15 y 16. Esta es una de las maneras, hermanos, más efectivas de aprender la sencillez de la palabra. Yo no sé por qué muchos se les complica esto, pero esto es de lo más sencillo. Dice Colosenses capítulo 4, versículos 15 y 16, dice el apóstol Pablo: saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Usualmente en aquel tiempo los hermanos no se reunían. Por eso hoy en día, ¿verdad?, que andamos preocupados. Vamos a hacer un edificio. La mayoría de las iglesias, hermanos, del Nuevo Testamento comenzaron, ¿saben dónde? En las casas. Y ahí se reunían en sus casas. Hay varios versículos en la Biblia donde saludaos a los hermanos que se reúnen en tu casa, y no había más. Ve la diferencia al Antiguo Testamento, donde sí se requería un templo, y qué hermoso templo había hecho Salomón por orden de Dios. En el Nuevo Testamento todo cambia, ¿verdad? Así que ahora encontramos nosotros a la iglesia que estaba en Colosas o en la Odisea. Iglesia en término universal, iglesia en término local. Nunca se usa denominacionalmente en la Biblia. ¿Cuál es la diferencia entre una iglesia y una denominación? ¿Por qué se habla de denominación? Bueno, si usted tiene un billete con usted, no, yo no traigo, soy tan pobre que no me traigo ni uno, pero si usted tiene un billete de 1, o si tiene unas monedas de 2 pesetas, 2 coras, no sé cómo le llama usted, unas quarters son una denominación de $1. Un quarter no significa que llega a $1, ¿verdad? Si tienes 3 pesetas no alcanzas $1. Tienes que tener 4 pesetas para que sea $1. Las pesetas o los dimes o los níqueles o los centavos es una denominación de un 1. Lo que nosotros llamamos fracciones. Eso es otra palabra. Son fracciones. No alcanzan la unidad completa. Entonces, una denominación significa un grupo religioso que tiene parte de la verdad, no tiene toda la verdad. Por eso a la iglesia de Cristo nunca se le llama una denominación. Cristo no hizo una denominación. Cristo edificó su iglesia. La denominación es una fracción, es un grupo religioso que no tiene toda la verdad. Y en la Biblia nunca se habla de la iglesia como denominación, sino como iglesia, un todo. ¿Sí? Las denominaciones tratan de usar un versículo que dice: mire, hermano, sí hay denominaciones en la Biblia. Déjeme enseñarle que no. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 4. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 4. Jesús, presentando una parábola, dijo lo siguiente. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 al 4. Si ya lo tiene, vamos a leer. Juan 15, 1 al 4. Yo soy, dice Cristo, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. ¿Sabe lo que es una vid? La vid es la planta que da uvas. Un viñedo es un lugar como un huerto de olivos, ¿verdad? Pero esos son de uvas. Así que la vid es la planta de la uva. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, el pámpano es lo que cuelga, un tal racimo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará,
y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Si esta ramita que sale, ¿verdad? Vamos a decir, esta es la vid, esta ramita nunca le da fruto, pues lo van a cortar porque nunca da nada. Pero si el que da, lo va a limpiar para que dé más fruto, dice. Y dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si cortamos este pedazo y lo arrancamos, bueno, este ya nunca va a dar fruto porque lo quitamos de la planta. Es lo que Cristo está diciendo. Si ustedes son cortados, nunca van a llevar fruto. Entonces mucha gente dice, ya ve, hermano, esta es la iglesia y la iglesia tiene denominaciones. Aquí están los bautistas, los pentecostés, los católicos, los testigos, los presbiterianos, los luteranos, los adventistas. Son diferentes denominaciones. Bueno, si fuese así, ¿cómo le haríamos para entender los siguientes versículos? Ahí mismo, sigamos leyendo versículo 5. Dice Cristo, yo soy la vid, vuelve a repetir lo mismo que dijo en el versículo 1. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Vosotros, está hablando con las personas, no de grupos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Está hablando con el individuo, no con grupos. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecieseis en mí y en mis palabras, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Sigue hablando con el individuo. Finalmente, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así que mis discípulos, hablando con individuos, no con agrupaciones. Entonces, eso que ellos dicen, ese ejemplo, simple y sencillamente está mal usado. Cristo está hablando con el individuo y no con una agrupación. No es que la iglesia sea una y que los demás sean derivados. No es así. Entonces, así funcionan muchos, como los bautistas, por ejemplo. Los bautistas es menos que universal, pero es mucho más que una iglesia local. Esto lo puedo explicar en otra ocasión. Avanzando con mi lección. Ahora, la diferencia en el trabajo, la diferencia entre la iglesia local y la iglesia universal. ¿Por qué son diferentes? ¿En qué manera van a funcionar diferentes? Bueno, el alcance de la iglesia mundial, por ejemplo. La iglesia mundial está compuesta de santos y no de congregaciones. Esa es una gran diferencia que hay que entender. A veces yo he leído en algunas páginas web de algunas congregaciones, sobre todo de corte institucional, nosotros contamos con 17 millones de hermanos en todo el mundo. Sinceramente, hermanos, yo no sabría decir ni aquí cuántos somos. Yo puedo contar los que hemos sido bautizados, pero ¿cuántos somos verdaderamente hijos de Dios? ¿Quién lo sabe eso? Solo Dios, ¿verdad? Porque el hecho que nos hemos bautizado no significa que ya está todo arreglado. ¿Qué tal si yo he sido bautizado y vivo una vida bien mundana? Pero ustedes no lo saben. Porque hay mucha gente que vive así, vive una doble vida. Pero a Dios no se le puede engañar. Entonces, yo puedo decir, aquí vemos unos 25 bautizados. ¿Cuántos para Dios somos de esos 25 hijos de Dios? Solo Dios sabe. Entonces, yo no puedo contar cuántos sabemos en el mundo, cuántos cristianos. Eso solamente Dios lo sabe. Y la iglesia universal está compuesto de individuos. ¿Verdad? De individuos, no de congregaciones. Hebreos 12, 22 y 23. Dice la escritura así. Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 23. Sino que os habéis, dice Pablo, el escritor de los Hebreos. Casi todo el mundo piensa que es Pablo, yo también, pero no dice que sea Pablo el escritor. Hay que respetar el silencio de la escritura. El escritor de los Hebreos dice, sino que os habéis acercado, hablando de la iglesia
como les decía hace rato, que tenemos esa confianza de acercarnos a Dios en oración sin la intervención de un sacerdote. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Eso es la iglesia. Esos títulos que acaba de leer, se los voy a volver a repetir. A la iglesia aquí se le llama monte de Sión, ciudad de Dios vivo, Jerusalén celestial, compañía de muchos millares de ángeles, porque la iglesia no está compuesta únicamente de nosotros. Hay ángeles que sí guardaron, hermanos, su lugar, y que esos ángeles serán parte de la iglesia, del reino de Dios, ¿verdad? Entonces Pablo dice, el escritor de los dice, se han acercado a ese lugar. Verso 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Los espíritus de los justos, hechos perfectos. No que fuimos perfectos por nosotros, sino que Él nos perfeccionó. Recuerde, la iglesia es purificada por medio de la palabra, y nosotros alcanzamos su perfección cuando venimos a ser sumergidos en el agua para el perdón de nuestros pecados. Pues a este lugar te has acercado, dice el escritor de los Hebreos. Estás en esta iglesia. Individuos. Primera de Corintios 12:27, un texto más conocido, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vosotros sois pues el cuerpo de Cristo. Los individuos formamos parte del cuerpo de Cristo. Y solamente Él sabe, hermanos, quiénes son sus hijos, ¿verdad? Solamente Él sabe. Señor, ¿se acuerda aquella parábola del trigo y la cizaña? Le dicen sus discípulos: ¿quiere que vayamos a recoger, a quitar la cizaña? ¿Y qué le dijo el Señor? No, deja ahí, porque ustedes no conocen. En vez de arrancar la cizaña, a lo mejor pueden arrancar el trigo. Déjalo ahí, que cuando venga el tiempo de la siega, yo mando a mis ángeles y ellos arrancan el trigo y lo juntan en graneros, y a la cizaña lo juntan en montones para ser quemada. Ustedes no saben. Yo puedo decir aquí, bueno, yo creo que el hermano él me sí, pero es mi juicio, pero yo no soy Dios. Él sabe quiénes somos sus hijos y quiénes no somos sus hijos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en sentido universal, la iglesia solamente es vista como una relación espiritual. Existe porque Dios creó esa iglesia, pero nunca funciona como organización colectiva. Es decir, ¿quién es aquí en la tierra? ¿Quién es el supervisor, el gerente general de la iglesia de Cristo a nivel universal? No, aquí en la tierra no tenemos. Esas son las complicaciones que tenemos cuando vamos a abrir una cuenta de banco, ¿va? Nos dicen, pero ¿quién es tu supervisor? ¿Quién los manda a ustedes? No, pues no tenemos. Sí, pero tienen que tener una base, tienen que tener una sede. ¿Dónde están? Es que no tenemos una sede. Pero es que todos tienen, pero nosotros no. Nuestra cabeza es Cristo. Sí, pero Él no está aquí, dice la gente del banco. Tienes que tener una sede. Y se estiran los cabellos porque no nos entienden, ¿verdad? Hasta que dice, bueno, tráeme estos papeles, que firmen esos tres y tráiganme unas notas diciéndome que ustedes son una iglesia. Vamos con nuestras notitas, pero batallamos para abrir incluso una cuenta, porque no tenemos una representación aquí en la tierra. Todas las demás denominaciones tienen una, ¿verdad? Nosotros no. Entonces la iglesia no tiene un jefe aquí en la tierra, un supervisor. Todo otro grupo religioso tiene una sede. Algunos están en Nueva York, otros en Utah, otros en Egipto, otros en Israel. Y nosotros, pues aquí nomás yo les cuento que la primera vez que yo fui a predicar, bueno, mi única vez que he ido a Europa a predicar, íbamos a Barcelona, mi cuñado y yo a predicar. Íbamos él y yo. Y en unos aviones tan grandísimos que caben hasta 4 sillas. Enseguida de mí estaba un señor sentado y, bueno, son 8 horas de vuelo, hermano, no puedes ir callado. Y comenzamos a conversar. Resultó que él era un pastor de una iglesia. Y ya me dice, ¿y ustedes a dónde van? Digo, bueno, vamos a Barcelona. ¿Y a qué? Vamos a ir a predicar. ¿Y cuál es tu equipo? ¿Cuántos llevan? Volteo y pues nomás él y yo.
No, dice, mira, yo traigo 14 conmigo y traemos ese. Ellos llevaban todo un equipo, traían banderas y tanto. Y usted, pues, nomás él y yo. El hombre no entendía, pero alguien nos va a estar recibiendo, los van a meter. No, un señor, y lo conozco, no lo conozco. ¿Y cómo van a? Pues no sé, van a tener un cartelón que diga bienvenido hermano Basilio, y ahí me voy yo. ¿Y qué tal si no va? Pues, pero ni modo, pues tiene que ir, por pura fe pensamos que alguien nos va a estar esperando ahí. Y a ese hermano que nos iba a esperar le dijeron, el hermano que viene es un cachetón, y el otro tiene una barriguita pronunciada, porque mi cuñado tenía una barriguita pronunciada, y usa botas cowboys. Mi cuñado traía unas botas picudas de esas, con su pancita para afuera, y yo mis cachetitos bien pronunciados, ¿no? Esa es la manera en que los vas a reconocer. Y sí, el hermano andaba buscando un cachetón y un gordito. Aquí está. Ya manos yo los puse a ustedes que ser, dijo. No puede haber equivocación. Y nos encontró. Sí. Pero no nos metió a un hotel, no había nadie, una limusina esperándonos. Era un hermanito que en ese tiempo, bueno, luego les cuento la historia, si no me desvío mucho. La iglesia, hermanos, tiene hay algo que Dios lo ve a nivel universal. Somos una familia. Y yo se los he contado muchas veces, no sé cuántas veces tengo que repetirlo, pero, por ejemplo, cada vez que vamos a un país extraño, yo acabo de venir de México esta última vez. Fui a Palenque, a una comunidad en la selva donde nunca había estado. Y yo pasé una noche ahí, en un lugar, hermanos, muy pobre, ahí oyendo los monos araña que se andaban por ahí cerquita de nosotros, bien metidos allá. Nunca me sentí en peligro, nunca me sentí extraño entre los hermanos. Sí, comían algo distinto de lo que comía yo, pero fuera de eso, yo me sentía seguro. ¿Sabe por qué? Porque somos una familia en Cristo. Y donde quiera que he ido, hermanos, hemos ido a Perú, hemos ido a Colombia, hemos ido a Nicaragua, a El Salvador, a Guatemala, a México, Puerto Rico. Bueno, y siempre hemos estado en familia, hermanos. Y yo espero que cuando los hermanos vienen y nos visitan aquí a nosotros los hagamos sentir también en familia. Porque eso somos. A veces nos unen más los lazos espirituales que los lazos de carnalidad, de lazos sanguíneos. Esto es así. Esto es así. Efesios 2:19, por favor. Prometí que iba a acabar a la 1:45 y me quedan 4 minutos. Déjenme ver. Efesios 2:19 dice la palabra del Señor así. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Un advenedizo es una persona que, ahora sí como la India María, ni de aquí ni de allá. Pues yo no sé si soy de aquí. No, dice Pablo, usted ya no es un advenedizo, no es un allegado, no que usted es un miembro de la familia de Dios. Eso es bien importante, hermanos, saber lo que somos en nosotros para el Señor. Somos un templo, la Escritura dice, somos un templo, somos morada de Dios, somos suyos. Efesios 2:20 dice la Escritura, aquí mismo en Efesios 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, nosotros somos parte de ese edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así nos compara Dios a la iglesia a nivel universal, un templo para nuestro Dios. Así que no hay organización funcional de la iglesia universal en el Nuevo Testamento. No hay un representante que diga, ahí viene el representante de la iglesia de Cristo en todo el mundo. No hay. No tenemos supervisores, no tenemos CEO, como dicen, un manager profesional. No hay nada de eso. Las iglesias somos autónomas. Leí por ahí, puse Colosenses capítulo 3, versículo 1 rápidamente. Pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Cristo es la única cabeza y Él es lo único que tenemos que seguir. Sin organización gobernante o de culto y obra, ni disciplinaria,
No hay alguien que dice, hermano Roberto, espérate a ver qué mandan decir de Washington, a ver cómo te va a ir, porque no te has portado bien. Ya mandamos una carta y a ver qué te dicen los de Washington. No. Cada iglesia somos autónomas. Si hay que corregir al hermano Roberto, aquí habemos hermanos que podemos corregir. Si hay que corregir al hermano Basilio, no tienen que mandar a Nueva York una carta a ver qué hicimos. No. Ustedes tienen que corregirme. No hay una organización gobernante de culto, ni de obra, ni disciplinaria. Todos los demás denominaciones sí tienen. Es que no podemos expulsar a este pastor porque, pues no, tenemos que mandar primero la orden a Washington. Tiene que ver a ver los de Washington qué dice. Y se hace pura, como la política, ¿no? Pura diplomacia y no hace nada. Y hay quienes tienen entre ellos, pues tienen más jalón, como decimos. Ya tienen más amigos y ya, aquí te voy tanto, pero no digas que allá. Y se vuelve, hermano, simplemente una cuestión humana. Dejen eso a las empresas. Esto es la iglesia. No haga de la iglesia una empresa humana. La iglesia es el reino de Cristo. Es una obra espiritual. Así que a nivel local está compuesta por los santos que forman un cuerpo. Hechos capítulo 15, versículo 22. Hechos 15, 22, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hechos capítulo 15 y versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo, con Bernabé. Escogieron a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, a Silas, varones principales de entre los hermanos. ¿Quiénes hizo esto? La iglesia en Jerusalén tenía algo que decidir. Se juntaron los apóstoles, porque en ese tiempo había apóstoles, y los ancianos con toda la iglesia. No mandaron buscar a nadie más. Este era el cuerpo colectivo de la iglesia local. Había que tomar una decisión. Tomaron la decisión basados en la localidad. Escogieron a Judas y a Silas para la empresa, para el asunto que tenían que tratar. Así también nosotros, cuando tenemos un asunto que tratar, hace poco teníamos que decir una cuestión, tenemos una junta de varones. No tenemos que pedirle permiso a alguien. Somos autónomos. Yo le dije que ayudé en un tiempo a una iglesia institucional en Orlando. Ahí los ancianos americanos controlan la ofrenda de los hispanos. Cuando los hispanos quieren hacer algo no pueden porque no tienen dinero. Porque los ancianos se les quitan. Ellos lo manejan. Yo les dije, hermanos, esto no es así. Ustedes tienen que tener su propia autonomía. No. Los ancianos americanos no quisieron soltar la ofrenda de ellos. Hasta el día de hoy ahí están. Haciendo lo mismo. Y todo por el dinero, sí, eso es todo lo que es. Control. El dinero te da autoridad, te da control. Y ellos, para que les preste difícil, dicen, total, que se lleven el dinero. Pero no se trata del dinero, va más allá. Esto es doctrina. Estás haciendo algo incorrecto. No puedes ceder. Vas a dejar de ser iglesia. Estás haciendo algo indebido. Pero a veces tienen otros intereses que no son los espirituales. La iglesia local también describe una relación espiritual. Por supuesto, somos el templo de Dios, como sabemos. Es un grupo que funciona en un conjunto. Hechos 11 y versículo 22. Hechos 11, 22 dice la palabra del Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Obviamente Bernabé en ese tiempo tenía su membresía en Jerusalén. Y cuando llegaron estas noticias, la iglesia en Jerusalén se sentó, tomó solución y enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. Su servidor ha ido a predicar a Chepé en Perú, un lugar que yo jamás conocía. ¿Qué hizo la iglesia? Se juntó, reunió ciertos fondos y me ayudó para volar a mí y otros hermanos a ir a Chepén a predicar. Fue un asunto de la localidad. ¿Me entiende? Esas son cuestiones locales.
Por lo tanto, hermanos, aquí vemos nosotros cómo funciona la autonomía en cada iglesia. Para concluir, ¿sí? Me falta un minutito. Todo el trabajo colectivo de la iglesia es promulgado y cumplido por la iglesia local. La iglesia universal solamente existe como tal porque Cristo la edificó así, pero no tiene una representación terrenal. Todo el trabajo que tiene que hacerse como iglesia lo hace la iglesia local, siempre. Así lo dice la Escritura. La iglesia local tiene una organización, como todos vemos, por ejemplo, en Hechos 14:23. Todo comienza con los ancianos, dice Hechos 14 y versículo 23. Voy a leer del versículo 22 para que se entienda el 23. Hablando del regreso de Pablo y lo que había hecho juntamente con Bernabé en varias congregaciones, dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Constituyeron ancianos, ¿dónde? En cada iglesia. Hace algunos años fuimos a Puerto Rico y había unos hermanos que eran ancianos en Ponce, pero también querían ser ancianos o eran ancianos en otro lugar. Y le dijimos: hermano, no, esto está mal. No, pero es que los hermanos nos dejan que seamos ancianos. No, pero es que cada iglesia tiene que tener sus propios, y les leímos estos versículos, pero hasta el día de hoy no quieren. Así que esos hermanos son ancianos en una iglesia y en otro. Esos de Orlando son ancianos en los americanos, en los hispanos y en otro grupo que se reúne en Disney. ¿Qué hacen? Romper la doctrina de Dios. Y siguen ellos diciendo: estamos bien. No, eso no está bien. Está violando la doctrina y la autoridad de Dios que Dios ha puesto sobre la iglesia. Eso es bien importante, hermanos. No hay que ser, no importa. Claro que importa. Los ancianos, los apóstoles establecieron ancianos en cada iglesia. Hechos 20:17, cuando Pablo va a partir, manda llamar a los ancianos de tal iglesia, de Mileto. Dice Hechos capítulo 20, verso 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Por eso, otro punto, y esto quizá lo voy a tratar más adelante en otra lección, es muy importante que nosotros como iglesia también pensemos en la necesidad de tener ancianos. Dios organizó a la iglesia con ancianos. Y a veces dejamos de predicar esto, dejamos de ver esto, y por eso sufrimos. Pero la organización de Dios es que la iglesia llegue a tener ancianos, diáconos, evangelistas, maestros de clase, etc. Esa es la organización que Dios quiere. Y tenemos que seguir funcionando y trabajando duro para eso. Tenemos matrimonios jóvenes que tenemos que hablar con ellos, decirles: hermanos, luchen para que también ustedes puedan ayudarnos en el futuro, para que sean los ancianos de una congregación. Hechos 20:28, un versículo muy conocido, dice Pablo a los ancianos que vinieron de allá: por tanto, mirad por vosotros, le dice a los ancianos, y por todo el rebaño aquí es la iglesia, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispos, recuerde que para ancianos hay tres términos: obispos, pastores y ancianos. Son tres términos que indican el mismo trabajo, ¿verdad? Así que esto es lo que dice: ustedes tengan cuidado de la iglesia y de ustedes mismos. Bueno, voy a dejar la lección hasta aquí, hermanos. Casi está terminada realmente. Los demás son solamente información adicional. Para adorar y el trabajo hay que hacerlo como iglesia local. Hay que tener una membresía en la iglesia. Quizá debería de hablar un poquito más, pero la membresía es tener responsabilidad con un grupo local. ¿A dónde voy a estar yendo yo? No puedo ser un hermano gaviota. Yo no soy responsable ni aquí ni allá, yo ando en todas partes. No, usted tiene que responsabilizarse con una iglesia, donde usted quiera. Yo no le puedo obligar, tiene que estar aquí. No, si usted vive aquí y se quiere congregar en Dover, puede hacerlo. Solamente que va a estar gastando un poco de dinero para ir hasta Dover, pero puede hacerlo. Aquí no es como, si estás en este distrito, tienes que venir aquí. No, eso no es así. Uno es libre, solamente que hay que estar ahí todo el tiempo, para que los hermanos cuenten con usted.
También a nivel local existe la disciplina, cuando usar la disciplina en la iglesia. Cada trabajo colectivo dado a la iglesia se logra por y a través de la iglesia local. Y con eso se edifica, se evangeliza y se hace también la obra de benevolencia. Cada iglesia es directamente responsable ante el Señor por su fidelidad en las áreas de trabajo colectivo divinamente dado. Y después venían los ejemplos de Apocalipsis 2 y 3, donde cada uno tiene la responsabilidad de estar ante Dios bien. La iglesia en Pérgamo, en la Odisea, en Filadelfia, en cada una de las iglesias, ¿verdad? Siempre el tiempo nos lleva, hermanos, por delante. Pero a esto es lo que teníamos que decir. La responsabilidad del cristiano hacia la iglesia local. Debemos de identificarnos con la iglesia para adorar, para edificarnos, para trabajar, ser activo en su colaboración, en la obra, en lo que la iglesia requiere de nosotros, ayudarnos a mantener su unidad, su pureza. Y finalmente, como conclusión, no debemos crear o activar ninguna organización más grande que la iglesia local. Por ejemplo, decimos, es que queremos abarcar de aquí hasta Daytona, pero la iglesia en sentido local no puede, somos muy poquitos. Vamos a hacer un grupo que abarque la iglesia en Dover, que abarque la iglesia en Orlando, y que ellos nos representen. No empecemos a crear clubes ni organizaciones fuera de la iglesia. Cada iglesia local puede trabajar a sí mismo. De esa manera se comenzaron a desviar. Debemos activar a la iglesia local para que haga todo lo que el trabajo que Dios nos ha dado, así que manos a la obra.